preparado. Para hablar de eso, de esa profecía de Armero, nos acompaña Carlos Mauricio Vega, que es periodista, escritor, montañista, que estuvo escalando 103 días antes, subiendo con unos amigos a el Nevado del Nevado del Ruiz, al cráter Arenas, y viendo qué pasaba ahí. Fue además cronista de estos hechos para el diario El Tiempo, para la revista Credencial y Diners, y no solamente estuvo en el momento de la tragedia, sino que hizo trabajos después. Quizá es quien mejor conoce lo que pasó en Armero 2, 3, 4 años después, y por eso nos acompaña aquí en 10 AM. Carlos Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Pascual, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Bueno, empecemos con esa ascensión de ustedes al volcán Nevado en ese momento, unos días antes, ciento y punta de días antes, en julio de 1985, cuando el volcán ya estaba en cierta actividad, porque entiendo que el 22 de diciembre del 84 ya se había presentado, digamos, una alarma importante. ¿De dónde salió esa idea loca? Pues realmente en aquella época no había restricciones para escalar en el Parque de los Nevados y pues éramos muy jóvenes y muy impetuosos. Y digamos que ya habíamos subido en una ocasión a la cumbre de una cordada muy bonita que teníamos, que era Miguel Vidales, Sergio Fajardo y yo, y había otro montañista geólogo suizo que todavía vive en Suecia, es Colombo suizo, que es Antoine Faber. Pues con él y pues con el grupo de montañistas de esa época, que después fue el mismo grupo que estuvo en el Everest y pues llevó como esa cuerda del montañismo técnico en Colombia en ese tiempo. Pues recorríamos las montañas colombianas y el Ruiz era una montaña relativamente sencilla y hermosa y atractiva, y pues en julio decidimos volver a subir. Hicimos una entrada por Letras en carro, y desde lo que era el Cerro Gualí, donde pues estaban las antenas que después retransmitieron el tema del estallido del volcán, pues ahí entramos caminando, le dimos la vuelta al glaciar, por el borde del glaciar, hasta llegar al costado, ¿cómo es esto?, suroccidental, el que mira justamente hacia Armero y hacia el Valle del Tolima, Murillo, Tolima, esas poblaciones. Ahí descendía una lengua de hielo muy bonita, compleja. Pues un glaciar es como un río de hielo que se va moviendo lentamente, lleno de bloques de hielo gigantescos que bajan pues de a metro por año más o menos. Y eso pues presentaba un atractivo para nosotros, y lo acampamos ahí y lo escalamos. Y sin saber que esa era la masa de hielo que después se desplomaría, se licuaría y se desplomaría sobre el Valle de Lagunillas, el río Lagunillas, 3 meses después. Fue muy interesante porque pues era evidente que pasaba algo. La montaña olía a azufre, era un olor endemoniado, todo olía a azufre. Las cuerdas quedaron tiesas amarillas y tiesas de azufre, las botas, todo era evidente que iba a pasar algo. Pues fuimos hasta el cráter, donde pues había una emisión importante de gases, y descendimos hacia Manizales, un poco pues sabiendo que algo era evidente que iba a pasar, porque había tremores, había toda clase de signos de que el volcán estaba en actividad, más la erupción del 84. En ese momento pues yo no tenía contacto con Armero. Algunos amigos míos sí tenían vínculo con Armero, y pues cuando sucedió la tragedia, yo que era, pues estaba trabajando en periodismo ya 6 años, pero tenía que terminar una tesis de grado. Cambié el foco de la tesis de grado y me bajé inmediatamente al Valle para trabajar en lo que fue el post. Durante los días siguientes, yo llegué creo que a los 8 días de haber hecho erupción del volcán. El lodo todavía estaba tibio y blandito, y empecé a trabajar ahí con testimonios de supervivientes y mirando cómo era el tema de la reconstrucción de la supervivencia de las personas que lograron salvarse. Pero antes de la tragedia, quiero que nos cuente un poco de esa profecía, que así se llama uno de sus crónicas, de lo que decía todo el mundo, de ese recuento de advertencias. Incluso me llama la atención en esa crónica que usted dice, uno de sus compañeros de ascensión dijo: si esta montaña llega, aunque sea a carraspear, se va a llevar por delante a Manizales y a Mariquita. Ustedes volvieron sabiendo que algo pasaba, y eso se compartía, ¿no? Era un secreto a voces. Mucha gente decía que algo estaba ahí latente y que la amenaza era muy cierta.
Era inminente, era evidente que algo iba a pasar. Pues si uno mira el mapa de riesgos de la época, el mapa cuidadosamente, como si fuera un mapa político, excluye a Manizales de lo que podría ser una explosión del volcán. Porque se dice que por la conformación de la montaña de pronto la onda explosiva no alcanzaría a la ciudad, pero es evidente que por la cercanía cualquier fenómeno de esos puede suceder. Nosotros no teníamos, pues digamos, como comunicación con las entidades oficiales, pero Antoine Faber sí la tenía, porque él trabajaba con Ingeominas. Yo hablé con él después del desastre y él me dijo, con su acento suizo muy, muy divertido, pues a mí me contrataron por montañista, no por geólogo, porque yo no soy vulcanólogo. Y eso era cierto, él no era vulcanólogo, él no tenía como la capacidad técnica para predecir el desastre, pero sí hubo otros vulcanólogos que estuvieron allá y que dieron en documentos técnicos una certeza del 100% de que iba a haber una erupción. Pero pues lo importante ahí es que esa profecía databa de 100 años atrás, porque hubo un magistrado y cartógrafo en aquella época, la gente tenía muchas profesiones al tiempo, que era Ramón Guerra Azuola, que formó parte de la Comisión Corográfica en 1860 y publicó en 1882 un artículo que se llamaba El Valle del Río Lagunillas, donde hablaba de la erupción de 1595 y de la de 1845, de la que él parece que fue testigo, porque la descripción es minuciosa y es muy impresionante. Fue un flujo de lodo igual al que iba a suceder después. Y él dice, esto es periódico y esto se puede comprobar mirando los estratos del suelo. Si uno mira las capas de ceniza, luego las capas vegetales, luego las capas de ceniza, encuentra que hay una periodicidad. Posteriormente hubo varias personas miraron esa periodicidad y vaticinaron que iba a volver a pasar. Sucedió algo muy curioso y es que había un músico historiador que vivía en el Líbano que se llamaba Helio Fabio González, que desgraciadamente ya murió. Él escribió un artículo profético como en julio del año 85 también, y estuvo recorriendo varios periódicos. En aquella época yo tenía relación con el periódico El Tiempo y recuerdo que Helio Fabio envió el artículo y el artículo llegó a la mesa de trabajo de Enrique Santos Calderón, que era editor dominical, y pues Enrique dijo, yo no voy a publicar esto porque esto no tiene pies ni cabeza, que la erupción va a suceder en la segunda semana de noviembre del 85. Así lo vaticinó. Ese lo señalaba con fecha casi exacta, ¿no? Exacta. Claro, y impresionante. Enrique encontró el artículo entre sus papeles 2 semanas después. Yo estaba ahí en su oficina, se llevó las manos a la cabeza y dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Y lo publicó. Él publicó el artículo, ya no me acuerdo si en la edición conmemorativa al año de la tragedia, donde yo también publiqué una crónica, o fue pocos días después de la tragedia, pero lo publicó diciendo, pues aquí estaba la advertencia, pero pues ¿quién podía saber que eso era verdad? A Helio Fabio no le hacían caso porque él no era científico, él era de esos polígrafos que tenían muchos conocimientos, era músico, era historiador, era escritor. Él estuvo investigando los papeles de Guerra Azuola y concluyó que el volcán tiene un pulso. Cada 145 años hay un pulso y luego cada 110, y coincidían las fechas, y sumando de 1845 a 1985 era el segundo pulso y lo daba casi que con semanas. Yo he estado buscando los papeles de Guerra Azuola, no he encontrado sino un artículo en donde él describe los 2 flujos de lodo pues encuentra la crónica de Fray Pedro Simón, historia del Reino de la Nueva Granada, escrita a principios del siglo XVII, y sí, y ahí hace una descripción muy precisa de lo que fueron 3 explosiones muy fuertes y cómo el hielo, bajaron bloques de hielo y lodo por el cañón del río Gualí, que desemboca en Honda, y por el Lagunillas, y eso llegó pues hasta el río Magdalena. Esto estaba lleno de loquitos de los volcanes que hacían de agoreros que todo el mundo miraba con desconfianza. Había otro, usted menciona otro, Guillermo Cajiao, aviador aficionado, que también llevaba permanentemente a los periodistas los riesgos, las fotos, y decían, ve, ahí viene el loquito de los volcanes, igual el alcalde de Armero en su momento, ¿no? Pues Guillermo Cajiao hacía aerofotografía y él sobrevolaba los volcanes y para él era evidente eso. Estaba entre los loquitos, estaba el senador Humberto Arango Monedero, senador por Caldas de Manizales,
él se preocupó sobre todo tanto por Manizales como por el lado tolimense, y estuvo recorriendo despachos y estuvo hablando con el ministro. En ese momento era Iván Duque, el papá del expresidente Iván Duque Escobar, ya no me acuerdo el segundo apellido. Iván Duque era el ministro de Minas. Iván Duque desestimó por completo las advertencias que le estaba haciendo Humberto Arango, apoyadas en documentos científicos y técnicos donde, como le digo, se decía hay un 100% de posibilidad de erupción. Y pues a Humberto lo trataron como un loco, lo menospreciaron, y pues también eso pasó con otras personas. Pero ahí lo interesante es cómo Helio Fabio González pudo decirlo casi que con una fecha exacta, que iba a suceder de nuevo en la AR, que es periódico. Ahora, si tú miras en esas aerofotografías, los volcanes tienen unos conos de deyección a través de las cañadas por donde se forman los ríos. Tú miras como el del Tolima directamente baja a 25 kilómetros por el río Conveima. Se ve claramente que ahí tiene que haber habido flujos volcánicos. También hacia el lado de Chinchiná, hacia el lado de Honda, y desde luego hacia el lado de Armero. Pues son fenómenos. Fundamos las ciudades sobre valles de origen volcánico porque son muy fértiles y porque tienen agua. Y son cosas muy difíciles de prevenir. Pero en el caso de Armero sí era posible haber hecho, espero que lo sea, ¿no?, un estudio estratigráfico serio determinando pues si la realidad de esos pulsos y la posibilidad de que vuelva a suceder en agosto de 2096, tengo entendido, que es la siguiente. Igual puede pasar antes, porque un volcán tiene muchas manifestaciones, y este lajar, este flujo de lodo que bajaba por el Nereidas y por el río, creo que es el Azufrado y el lago Millas, pues es uno de los muchos fenómenos que produce un volcán. Él puede también manifestarse de 40 maneras diferentes, y pues también el enfoque que hay ahorita sobre la seguridad cambió por completo en 40 años. Antes era pues bastante ligero. Digamos que había un sismógrafo y no era posible acceder a él porque no había que mandar a Antoine, pero Antoine no era vulcanólogo, pero sí era montañista. Entonces, en fin, era una cosa bastante, yo diría que ligera. Es impresionante lo de Humberto Arango Monedero, que era representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador. Él hizo un debate en el Congreso unos meses antes, citó a 4 ministros, se burlaron de él, le dijeron que si estaba citando un consejo de ministros, que él no era el presidente. Iván Duque Escobar, en ese momento el ministro de Minas, Iván Duque Márquez, es el presidente, lo llamó apocalíptico y lo llamó dramático por lo que estaba diciendo. Y el ministro de Obras, que fue otro de los citados, Rodolfo Segovia, después de la tragedia, le dijo: yo no creí que esto pudiera pasar, sobrevolando con él lo que había pasado sobre Armero. Pero más allá del momento que usted me quería contar ahorita, de lo que pasó, de la llegada, me gustaría que nos contara un poco de esas crónicas y esa mirada que hizo usted después de esa mirada ya en los años 2, 3 años posteriores de ese Armero. Cuéntenos un poco qué pasaba ahí 4 años después, 3 años después. Pues sí, yo estuve investigando y conviviendo un poco con los refugiados. Ahí habría que hacer una distinción importante, porque un damnificado es una persona que lo perdió todo y que no tiene pues esperanza de rescate. Un refugiado es alguien que está en una situación temporal. La población de Armero pues tenía tierras, tenía propiedades, tenía casas, era gente, era un valle, sigue siendo un valle muy rico y uno de los valles agrícolas más ricos del país, y pues de un momento a otro quedaron viviendo en carpas, sometidos al régimen que les imponía la Cruz Roja o la Defensa Civil y las autoridades de ese momento. Era muy difícil de manejar esa población, superviviendo en carpas, en Lerida, en Ambalema, en Cambao, en Guayabal, y era una situación pues complicada. Eran familias rotas. Yo estuve entrevistando a muchas de ellas, y viví como el gobierno intentó pues encontrarles una solución, que fue reconstruir las casas, y en efecto hicieron en Lérida barrios enteros, construidos por la organización Resurgir, que comandaba Pedro Gómez Barrero en ese momento. Era el constructor, el urbanista bogotano. Y la idea, yo pienso que de hacerlo en Lérida, en primer lugar es porque Lérida es elevada y no se sabía si volvía a repetir el fenómeno. Entonces era bastante
tonto pretender reconstruir la ciudad en el sitio en donde fue destruida. También en Guayabal no se le dio énfasis a construir allá, sino en Lérida, de pronto por razones políticas. Armero tenía una división muy fuerte entre santofimistas y antisantofimistas. En fin, había no sé si ahí estaba también otro político tolimense que era Jaramillo, y ellos tenían un pulso muy fuerte. El caso es que el énfasis económico se hizo hacia Lérida en principio, pero la población fue fluyendo hacia Guayabal, que es como la cabecera natural de Armero. Ahí fue donde inicialmente se fundó esa población hacia 1890, luego se movió a las orillas del río Lagunillas con el nombre de San Lorenzo, y solo hasta los años 30 le pusieron Armero. Y ahí la ciudad estaba condenada porque ya Ramón Guerra Suelo había dicho, esto va a volver a pasar y baja por el río Lagunillas. Pero no había como una mirada científica, es lo que yo digo que hay tanto en las autoridades de la época de la avalancha como en quienes fundaron la ciudad, pues ellos no pensaron en el volcán ni en el cañón del río Lagunillas. El río Lagunillas desemboca, es un cañón muy abrupto, desemboca directamente sobre lo que llamaban la Hacienda del Puente, que es el extremo norte de la antigua población de Armero, y pues es un fenómeno geológico muy evidente para cualquiera que lo mire, porque es un cañón muy joven, es muy abrupto. Esperemos, Carlos, que tengamos ahora una mejor unidad nacional de gestión del riesgo y que sea posible prever algunas cosas, los riesgos que tenemos permanentemente, como el que se presentó en Mocoa hace poco y otros que están ahí latentes. Carlos, muchas gracias por esos recuerdos y por otra vez tener esas crónicas, esos momentos, esos personajes que hicieron esas advertencias. Y nos avisa si tiene otro pálpito cualquiera. Pues lo que quiero decir es que el mayor riesgo en los desastres no es el riesgo geológico, sino el político. Las decisiones que toman los políticos generalmente están llevadas por impulsos electoreros. Evacuar un pueblo, por decir Pasto o las veredas que circundan el volcán Galeras, tiene un costo político muy alto, porque si no sucede, la gente se desgasta y ellos miran ante todo su perspectiva electoral y de contratos y no miran la realidad de salvar vidas, y eso fue lo que pasó en Armero. Así es, y así lo dijo Naciones Unidas en su momento. Uno de los grandes problemas aquí son los problemas políticos y los problemas de comunicación con la comunidad. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en 10 AM. Bueno, gracias, Pascual.